Dentro del plan de restauración, transformación y sanidad de Dios en nuestra vida, está el tener un pastor y el tener una iglesia. Lamentablemente, por malos ejemplos de personas que han desarrollado mal este hermoso ministerio de pastor, y lamentablemente por un sistema, una sociedad que desconoce los principios de Dios y ridiculiza el tener una iglesia y un pastor, mucha gente se ha dejado llevar por esto y lamentablemente no se congrega en una iglesia y no tiene un pastor. Pero dentro de ese plan divino del Señor para nuestro crecimiento y de bendición, está el tener un pastor y el tener una iglesia. En Ezequiel capítulo 47, verso 1 dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. El profeta Ezequiel está teniendo un momento de un encuentro con Dios y el Señor lo está llevando en una visión, mostrándole maravillas, cosas poderosas, y que del altar de la casa salía un río de Dios. Y le muestra eso. Ahora vamos a ver el verso 3. Salió el hombre hacia el oriente y llevando un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta la cintura. Aquí vemos el proceso que Dios utiliza para el crecimiento, para introducirnos en su río. Ese río que trae sanidad, restauración, transformación. Y dice, y salió un hombre y tiró una cuerda. Y lo hizo pasar y lo iba introduciendo con la cuerda. Pero ese hombre que le tiró la cuerda era un hombre de Dios que lo introducía en el río de Dios. Primero, las aguas le llegaban hasta los tobillos, luego hasta la cintura, y dice la palabra que se tenía que cruzar a nado. Pero siempre estuvo el hombre de Dios, guiándolo a través de un cordel. Eso representa un hombre de Dios que nos introduce en el río de Dios. Para nuestro crecimiento, sano crecimiento, para introducirnos en esas profundidades de Dios, Dios utiliza una persona, ese ministro, ese hombre autorizado por Él, que nos va guiando, nos va introduciendo en su hermoso río. Un río que nos lava, un río que nos trae sanidad, un río que nos trae restauración. Pero no lo podemos hacer solo. Dentro del orden de Dios está el tener un pastor. El pastor nos guía. El pastor nos introduce en esas profundidades de Dios. En Sanando las Naciones tenemos pastores que siempre tendrán una palabra de Dios, que nos introducirán en esas profundidades de Dios que son de bendición.